Pablo comienza así su saludo. Vayamos a la segunda parte. De los versículos 4 al 9 hay una descripción de la iglesia de Corintios de acuerdo a Pablo. Dice, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues en Él, en Cristo Jesús, les ha dado su... ¿Qué dice? Versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues en Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Vuelve a repetir la palabra gracia. Uno de dos. Entonces nosotros estamos enriquecidos en Cristo. En Cristo, por su gracia, nosotros podemos ser ricos espiritualmente. ¿En qué cosas? Versículo 5. Habíamos recibido todo. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Unidos a Cristo, Él es el dador de toda gracia. Recién cantamos un coro que dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Asimismo os perfeccione y fortalezca. Fíjese que todo lo recibimos de Dios, a través de Cristo Jesús. Si nosotros estamos unidos a Dios, Dios nos da esa gracia. Sin gracia no podemos vivir en la vida cristiana. Ellos habían recibido todo, están totalmente enriquecidos. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Habían dado evidencia de ser buenos cristianos. El versículo 7, de modo que no le falta ningún don espiritual. Ustedes tienen todos los dones espirituales. Esa es la perspectiva de Pablo sobre la iglesia de Corinto. Ustedes tienen de todo, están enriquecidos en Cristo, tienen todos los dones. Apoyaban la escatología correcta, dice en el versículo 8, Él lo mantendrá firmes hasta el fin. Ellos estaban esperando a nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 7b, en la segunda parte. Esperan que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Escatología es el futuro, lo porvenir. Pablo le dice, ustedes están bien, están esperando que venga Jesucristo, para que sean irreprochables en el día que Él llegue. Fiel es Dios, que Dios va a seguir actuando en ustedes. Este primer saludo, esta primera introducción que hace Pablo de la iglesia, es realmente, la iglesia parecía ser que está 10 puntos. Son enriquecidos en Cristo, tienen todos los dones, están esperando la venida de Cristo. Ora Pablo para que ellos sean irreprensibles, no les falte nada. Nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué le falta a esta iglesia? Y bueno, a partir del versículo 10, presenta el primer problema. Pablo es inteligente cuando presenta esta, da gracias a Dios por las cosas positivas. Si hubiera empezado por todos los problemas, empezamos mal. Pero Pablo primero les hace ver que nosotros dependemos de Dios, eso es gracia. Nosotros dependemos de Dios para todas las cosas. Y ahí le pasa a decir el primer problema. Vayamos a la siguiente, versículo 10. Les suplico, hermano, en el nombre de nuestro Señor, que todos vivan en armonía y no haya divisiones entre ustedes, que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto porque los hermanos de Cloé me contaron de que hay entre ustedes divisiones y contiendas. Y unos dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo, otros dicen yo soy de Cefas. Y acá está el primer problema de la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones espirituales, tenían todo el conocimiento, tenían toda la gracia de Dios, pero ellos estaban peleados. Y eso no es la voluntad de Dios, que en la iglesia de Cristo se viva de esa forma. Todos tienen que pensar lo mismo, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Y no haya disensiones. Disensiones me habla una palabra griega que usa como romper un paño. No haya entre ustedes algo que se rompa y que los divida. Evitan las divisiones. Y los hermanos allí tenían varios líderes importantes en esa iglesia. Pablo fue el fundador. Después vino Apolos. Apolos es un predicador elocuente. Dice la Biblia en el libro de Hechos que Apolos era elocuente en las Escrituras, un tipo rebolleda, así que hablaba todo bien, salía todo bien, toda la gente impactada. ¿No es cierto? Y otros decían, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Pedro era el apóstol principal de la iglesia en Jerusalén. Seguramente, dicen los comentaristas, que Pedro con su esposa estuvo visitando la iglesia de Corinto. Entonces unos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y otros decían, no, a mí
ninguno de estos hombres me interesa, yo soy de Cristo. A mí los líderes no me cae ninguno bien, yo soy de Cristo. Yo soy más importante, yo dependo de Cristo, ¿no? Con esto no me conformo. ¿Qué pasa en la iglesia? Había diferentes puntos de vista, había diferentes líderes, toda la gente pensaba esas cosas. Yo creo que Pedro ni enterado de lo que la gente de Corinto decía. Yo creo que Apolos, como era el pastor actual ahí, no hubiera querido que cómo algunos van a seguir a Pablo, el pastor anterior. Había divisiones entre ellos. Esto es lo importante, hermano. Nosotros, si bien tenemos líderes, tenemos que respetar la autoridad de Dios puesta en los líderes. Y sigamos la misma línea, el mismo pensar, la misma forma de ser. No seamos factores de división. Pero todos podemos pensar igual. Podemos pensar en forma diferente. Y un pensador del siglo XIV nos da algunas claves diciendo, en lo fundamental tengan unidad. En lo secundario, en lo que no es esencial, tengan tolerancia. Y en todas las cosas, tengan amor. Es decir, puede ser que yo no pienso igual, pero yo tengo que pensar en favor del otro con amor y tolerar aquellas cosas que no son importantes. ¿Cómo sé que una cosa es importante o no es importante? Y bueno, ahí tenemos la Biblia como mi patrón principal, de los cuales yo me tengo que guiar. El origen un poco de la división es querer que todos me escuchen a mí, querer que yo sea escuchado y no escuchar al otro en humildad. Y ahí viene la cuestión, nadie me tiene en cuenta, nadie me lleva el apunte. Entonces a veces, cuando hay cosas en la iglesia, ¿y por qué te vas? Y no, yo me voy acá porque no me dan lugar, porque nadie me escucha, nadie me atiende. Y empezamos a crear grupitos. Y eso es lo que la Biblia no condena, porque eso provoca división y evita que el mover de Dios esté en medio nuestro. Esa es la cuestión. Tenemos que aprender a ser maduros en Cristo, a poder superar estas cosas en amor. Porque lo que le faltaba a esta iglesia de Corinto era amor. Casualmente era amor. Entonces el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubrirá todas esas debilidades para que nosotros podamos mantenernos en un mismo sentir. En el libro de Filipenses, Pablo habla a Evodia y a Síntique, dos mujeres, y le dice en capítulo 4, ruego a Evodia y a Síntique, qué nombre, ¿no?, que sean de un mismo sentir. Pablo la estaba identificando, otra iglesia, otra situación, pero le dijo, ruego a estas dos personitas que se pongan de acuerdo, que tengan un mismo sentir, que hablen, que expongan sus diferencias y vean qué cosas son importantes. Hay cosas, hermanos, en la iglesia que son básicas, que no podemos dejar de predicar el mensaje de la cruz, doctrinas básicas de nuestra vida, de la palabra de Dios, de la doctrina. Esas cosas son las cosas importantes, no podemos cambiar. En las otras cosas, de que si el color de la pared del templo, que si el sonido está más fuerte, de los que tocan me gusta o no me gusta, de que canta más o menos y más o menos, son cosas que tenemos que usar mucho un manto de amor para hablar de estas cosas y cubrirnos en amor. Porque siempre va a haber diferencias. Yo puedo pensar de una forma, imagínense un matrimonio, dos personas diferentes que viven toda la vida juntos. ¿Cuántas veces nos tenemos que perdonar para vivir juntos? Imagínense una iglesia que podamos ser 50, 100, 200 personas, todas con historias diferentes, todas con pensamientos diferentes. Y ahí está la gracia de Dios, que aprendamos a vivir en armonía, que tengamos un mismo sentido, porque eso es gracia. No es lógico, si nosotros pasemos un número de porcentaje de posibilidades que nosotros podamos pensar igual, y nadie va a pensar igual, somos todos diferentes.
Pero ahí está el maravilloso poder de la gracia. Dios pone un mismo sentido. ¿Usted está dispuesto a vivir en ese mismo sentido? ¿Sabe que hay que ponerle toda mi buena intención con una dosis de amor para tolerarnos unos a otros, para soportarnos unos a otros? Pablo dice en el libro de Efesios, solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz. Solícitos quiere decir que yo me esfuerzo. Esto no sale solo, hermanos. No es automático que yo entro acá y todo truco nos alineamos. Es un proceso que está en mí, que Dios ha puesto para que la iglesia viva en armonía y en unidad. Porque allí es Dios cuando manda bendición y vida eterna. Allí está la gracia de Dios. Por eso es que la iglesia tiene que ser el lugar aparte donde la gente pueda decir, miren cómo se aman, miren cómo viven juntos, miren qué bien se llevan. Eso es lo que nos diferencia de un club social. Además, muchas veces los clubes tienen reglas y cada uno se organiza y viven y funcionan. Pero la iglesia tiene que ser un modelo de amor, de unidad, porque en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. Estas cosas que me diferencian de los demás, nosotros lo tenemos que cubrir con esa dosis de amor, porque el Señor nos lo pide. Señor, ruego que sean uno. ¿Cuál fue la oración de Jesús en Juan capítulo 17? Señor, que ellos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti son uno, yo te ruego por ellos que sean uno. Nosotros tenemos que lograr esa unidad de vivir, tal vez pensando en forma diferente, pero con esa dosis de amor que podamos vivir juntos en Cristo. Y eso es gracia de Dios. ¿Amén? ¿Estamos dispuestos? Y vayamos al último versículo de este párrafo. Pues Cristo no me envió a bautizar. El siguiente slide. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. La siguiente. Ahí está. Y acá yo quiero sacar esa enseñanza. Mientras estamos unidos, usemos esta fórmula de Pablo para poder predicar. No es que Pablo decía, el bautismo no es importante. Sí, es importante el bautismo. Pero Pablo, el énfasis que él estaba en la iglesia no era para bautizar, sino para predicar. Porque Pablo le da 3 preguntas a la congregación. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cristo fue sacrificado por ustedes? ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo o de Apolos? Lo que nos une es Cristo. Y a esto Pablo enfoca toda su atención y le dice, yo no vine a bautizar, yo vine a predicar. Y acá me da una idea del trabajo de la iglesia, que son equipos. Pablo no estaba, su propósito en su vida de Pablo, de apóstol, no era en bautizar. Había otros que bauticen, y es bueno. Están los pastores que bauticen, el grupo de hermanos encargados de una iglesia que pueden bautizar. Pablo sentía que su mayor peso y su preocupación era predicar. Y que nosotros no tenemos que dejar de bautizar y no tenemos que dejar de predicar. En el caso de Pablo dijo, yo me dedico a predicar y voy a dejar que otros bauticen. Pero yo quiero predicar con este sentido, dijo Pablo, no con palabras de humana sabiduría, no con filosofía, no con palabras difíciles. En esta versión dice, y eso sin discursos de sabiduría humana. Pablo quería predicar el Evangelio en forma sencilla, que la gente lo entienda. Y que la cruz de Cristo sea lo principal. Es decir, no a bautizar, no a las filosofías y no a perder la posición central de la cruz. Yo no tengo que convencer a la gente.
Muchas veces nosotros cuando queremos predicar y compartir, queremos que la gente se convenza, y eso es un error, porque el mensaje de la cruz es poderoso. El Evangelio es poder, dice el apóstol Pablo en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y nosotros ahí dependemos de esa gracia de Dios, de nuevo, para que nosotros prediquemos en forma sencilla, basado en la cruz. La cruz de Cristo es el hecho fundamental de toda nuestra vida cristiana. A través de ese mensaje de la cruz es que la gente cambia, la gente se transforma. Porque no es con palabras nosotras, no decir, pero yo soy nuevito, a mí no me sale, yo no estudié. Eso no implica que yo no pueda predicar. Predicar es compartir el Evangelio, porque la palabra en sí, la palabra de la cruz, es poder. Yo puedo. Solamente voy a repetir lo que dice la Biblia en cuanto a la cruz. Y ahí Dios actúa. Eso es gracia. Entonces no pasa porque yo, predicador, sea muy hábil en todo lo que digo, sino porque en sí la palabra de Dios es poderosa. Especialmente el mensaje de la cruz para traer convicción y para traer perdón. Y a eso es lo que Pablo no quería desviarse. De allí, hermanos, que nosotros somos llamados a predicar este evangelio. Entonces, por la gracia de Dios, todos podemos predicar. Todos podemos compartir de la cruz. Y nosotros somos los que tenemos que ser instrumentos para ser usados por Dios en todas las cosas. Amén. Y terminamos con una conclusión. En lo fundamental, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Pero en todas las cosas, amor. Una fábula, les cuento una fábula. Dice que un ciervo fue a tomar agua al río. Un río que poco caudaloso, donde podía verse reflejado en el espejo del agua la figura del ciervo. Y el ciervo decía, mira estos cuernos, qué grandes, qué hermosos. Y se estaba inflando el ego el ciervo por los cuernos que tenía. Pero se miraba toda la figura y decía, pero mira estos pies, qué chiquititos, qué flaquitos. Me parece que no pega con mi figura. Y en eso se ve que viene un rugido de un león. Y el ciervo advierte la presencia del león. Y con los pies de ciervo o pies de gacela que tenía, saltó y lo dejó atrás al león. Y se metió en la maleza. Pero en medio de toda la maleza y de los yuyos se enredó con los cuernos. Y fue presa del león. Y lo mató. ¿Cuál es la enseñanza? Que el orgullo me mata. La humildad me salva. El orgullo de los cuernos y de la figura me terminó matando. La humildad de los pies finitos y que parecía ser que no servían para nada, me salva. ¿Cómo logro humildad? Con amor. ¿Cuál es la antítesis de la humildad? El orgullo. ¿Cuál es el origen de la división? El orgullo. ¿Cuál fue el origen de la rebelión del diablo? ¿Qué pasó con el Lucifer? Miren qué bueno que soy. ¿Cómo es que Dios no me deja cantar? Y eso fue el origen de su rebelión, de su división y de su condenación. ¿Qué grado de amor puedo tener yo? Eso también depende de la gracia de Dios. Yo recibo ese amor de Dios y yo puedo transmitir el amor de Dios, pero no depende de mí. Depende de que yo deje abrir la puerta de mi corazón, que Dios me llene de su amor para vivir en esa unidad y paz que Dios quiere para mí. Oramos. Gracias, Señor, por abrir tu palabra esta mañana. Y por esa voluntad que tú tienes, esa voluntad que tienes perfecta para cada uno de nosotros y
para esta iglesia aquí en Neuquén. Te rogamos que tú nos examines, Señor, porque queremos ser instrumentos de paz, queremos ser instrumentos de amor, de unidad, como tú quieres para tu iglesia. Y te rogamos que tú nos examines, Señor, en nuestro interior. Y vea en mí si hay en nosotros un camino de perversidad, si hay algún atisbo, Señor, de orgullo que nos divida, que provoque disensiones y peleas. Señor, queremos vivir bajo tu gracia para que tú actúes en mí. Enséñanos, Señor, a que esa gracia se active en nosotros, nos llene y que podamos vivir conforme a tu palabra, no en nuestros propios esfuerzos, sino en tu gracia en mí. Que esa gracia nos inunde y tengamos paz en nuestro interior. Señor, gracia y paz es lo que necesitamos en ti. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales para entrar en esta dimensión que tú nos pides y que está en tu palabra. Queremos ser esa iglesia sin mancha y sin arruga que tú anhelas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Te invito a ponerse de pie y cantamos ese coro más el Dios de toda gracia. A ver. Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciones y afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfecciones y afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, a Él sea la gloria, sea el imperio por los siglos de los siglos.